Disasters at Sea, Season 1, Episodio 3, Deadly Rescue, Full Episode. El mar nunca duerme. Y esa noche, su respiración era el aullido metálico de un depredador que se acercaba. Las aguas del Atlántico Norte, que en verano se mecían con la promesa de una pesca abundante, se habían transformado en un abismo de furia líquida. A bordo de la goleta pesquera Sirena de Cobre, el aire olía a sal, a miedo y a diésel recalentado. El capitán, un hombre de mar curtido con el rostro surcado por años de sol y salitre, miraba el barómetro que caía con la velocidad de una bala. Una tormenta que no estaba en las cartas, un fantasma de la meteorología, se había materializado de la nada para reclamar sus almas. La primera ola no fue un golpe, fue un puñetazo del océano. Se alzó del horizonte como un monstruo de agua, engullendo la proa de la Sirena de Cobre en una explosión de espuma blanca y ensordecedora. El casco de madera crujió en protesta, la radio estática se convirtió en un grito electrónico y las luces parpadearon con la desesperación de un corazón a punto de fallar. En el vientre de la goleta, un joven marinero se aferraba a un mamparo, con la mirada perdida en el espejo de un pequeño santuario. La foto de su novia, la única luz que no se apagaba en la negrura. El motor, el latido de la embarcación, se rindió con un chasquido final, un gemido de metal y vapor que se desvaneció en el rugido del viento. La goleta, ahora a la deriva, se balanceaba en las manos invisibles de la tormenta, un juguete indefenso. El capitán intentó enviar una señal de socorro, pero las ondas de radio se rompían contra el muro de estática. El mar no quería testigos, solo quería silencio, un silencio eterno. Entonces, de la nada, un sonido. No era el viento, ni era el crujido de la madera, una fisura lenta y constante en la parte baja del casco. El agua salada, fría y oscura comenzó a filtrarse, una serpiente de humedad que se arrastraba por el suelo. El nivel subía, centímetro a centímetro, con la lentitud de una tortura china. La goleta se estaba ahogando, y ellos, sus tripulantes, eran solo los últimos pasajeros de un ferry hacia la nada. Pero en medio de la desesperación, la esperanza brilló, tenue pero persistente. En una última ráfaga de estática, una voz se filtró por la radio. Era una respuesta a su señal de socorro. Venían a por ellos, un barco de rescate. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que el océano, en su infinita crueldad, no solo reclamaría una goleta, sino que convertiría la misión de salvamento en una odisea de terror, y para algunos, en su propia tumba líquida. La esperanza de la llegada de la ayuda sería el preludio del desastre. Bienvenidos a un nuevo y escalofriante capítulo de Nombre de tu canal, buscadores de lo inexplicable y de las tragedias que se esconden en las sombras. El mar, vasto y misterioso, guarda innumerables historias de horrores olvidados, y hoy vamos a desenterrar una de las más crueles. No es solo el relato de un naufragio, sino la macabra narración de cómo una misión de rescate se transformó en una carnicería a la deriva, un testimonio de que a veces la esperanza puede ser más mortífera que la desesperación. En este episodio nos adentraremos en la furia implacable del Atlántico Norte para desvelar la verdad detrás del incidente de la goleta Sirena de Cobre y el posterior desastre de la nave de rescate, el remolcador Gigante II. Exploraremos el pánico de una tripulación atrapada en la oscuridad, la desesperación de unos rescatadores que se convirtieron en víctimas y el inexplicable giro del destino que condenó a unos y a su vez salvó a otros. Es una historia de valentía, de sacrificio y de la insoportable ironía de la muerte en el mar. Si te sientes atraído por estos relatos de terror y supervivencia, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de amantes de las historias que nos ponen los pelos de punta.
Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo desgarrador episodio. Dale un fuerte me gusta si esta historia te atrapa desde el primer momento. Y por supuesto, déjanos un comentario para contarnos desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Queremos que el eco de estas narraciones llegue a todos los rincones del mundo. Ahora prepárense para zarpar en un viaje a la oscuridad. Capítulo 1. La misión imposible. A bordo del remolcador de salvamento Gigante II, la vida era un ritual de metal, aceite y monotonía. Su casco, curtido por décadas de servicio en el mar, era una cicatriz flotante que había visto todas las caras del océano. Al mando estaba el capitán Elías Mendoza, un hombre para quien el mar no era un lugar, sino una extensión de su propia piel. Cuando la radio estalló con la estática de una llamada de socorro, sus ojos, que habían visto innumerables tormentas, se entrecerraron con una premonición amarga. La voz del otro lado era un susurro desesperado, el grito de un hombre a punto de ser tragado por el vacío. La tripulación se movió con la eficiencia silenciosa de los hombres que han compartido el peligro. José, el ingeniero de máquinas, ajustaba los motores sabiendo que el Gigante II rugiría como un dragón al que se le despierta del letargo. En la cubierta, la lluvia ya golpeaba como pequeños proyectiles, y las olas, hasta entonces una simple ondulación, comenzaban a ganar altura, como si la tierra misma se estuviera encogiendo. No había tiempo para el miedo, solo había la rutina del deber, la preparación para una misión de salvamento que, incluso en la calma, era una danza con la muerte. El viaje hacia la zona del desastre fue un descenso a un infierno de agua y viento. El remolcador, a pesar de su tamaño, era solo un pequeño insecto en el puño de una tormenta de furia inaudita. Las olas, que crecían hasta convertirse en montañas líquidas, golpeaban el casco con la fuerza de un terremoto, haciendo que el metal gemía y vibraba con un lamento sordo. El capitán Mendoza se aferraba al timón, su rostro iluminado solo por la luz verde y fantasmal del radar, la única ventana a la realidad en la negrura que lo envolvía todo. En la cabina, el navegante, un joven llamado Pedro, se movía de un lado a otro con una inquietud que no podía disimular. «Capitán, el viento está en los 60 nudos y sigue subiendo», gritó por encima del estruendo. Nunca había visto una tormenta crecer tan rápido. Elías asintió, su mirada fija en el horizonte invisible. Sabía que los viejos marineros tenían sus propias palabras para este tipo de tormenta. La llamaban la ira del mar, el momento en que el océano recordaba su poder y su infinita indiferencia hacia la vida humana. Elías pensó en su propia casa, en la foto de su esposa que tenía en su camarote. Había prometido volver para su cumpleaños. Era la misma promesa que había hecho cientos de veces, pero esta vez el peso de esa promesa se sentía más pesado que el ancla del barco. Él, un capitán que había navegado todos los mares, sentía un escalofrío que no era del frío. Era la sensación de que, en la vastedad de esa noche, solo él y su tripulación y los hombres de la goleta eran las únicas almas vivas en la furia de la tormenta. El radar, un ojo ciego en la oscuridad, finalmente dio un resultado. Un punto débil, parpadeando a unas pocas millas de su posición. Era la sirena de cobre. Estaban cerca. La desesperación se había convertido en una certeza. Pero ver la goleta en el radar era una cosa. Encontrarla en el pandemonio de la tormenta era otra. La lluvia era tan densa que era como si el cielo estuviera cayendo y la visibilidad era nula. Se abrieron paso a través de las montañas de agua, el Gigante II subiendo y bajando en una danza brutal que hacía temblar los cimientos de la nave. De repente, entre el chorro de lluvia y el destello de un rayo, lo vieron.
La sirena de cobre era una sombra fantasmal, un cascarón de madera que se balanceaba sin control, su proa hundiéndose y resurgiendo de las olas como un náufrago que se ahoga. No tenía luces, no había señal de vida, solo la silueta de un ataúd a la deriva. El capitán Mendoza emitió una orden por el intercomunicador. «Preparen la línea de remolque, asegúrenla bien, esto no va a ser fácil». Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban la gravedad de la situación. El remolcador se acercaba a la goleta, una maniobra que requería una precisión quirúrgica en medio del caos. Un error, un momento de vacilación, y el gigante segundo podría ser golpeado por la goleta, convirtiendo el rescate en un doble naufragio. El viento, que a estas alturas era un aullido de ultratumba, arrancó un trozo del mástil de la sirena de cobre y lo lanzó al agua. Los hombres en cubierta del gigante segundo se aferraban a los pasamanos, el rostro contorsionado por el esfuerzo. Su misión no era solo lanzar una cuerda, era luchar contra un enemigo invisible, una fuerza que se negaba a entregar a su presa. «¡Ahora!», gritó el capitán. El remolcador se movió, su motor rugiendo con toda su fuerza, posicionándose para el intento de rescate. La tripulación de la sirena de cobre, que parecía haber vuelto a la vida, hizo una débil señal con una linterna. Era su última esperanza. Y la tripulación del gigante segundo se preparaba para lanzarse a la boca del lobo. Capítulo 2. La ola canalla. El remolcador de salvamento se balanceaba con una violencia que desafiaba la gravedad. En la cubierta, los marineros del gigante segundo se aferraban a las barandillas, sus cuerpos inclinándose en ángulos imposibles mientras una lluvia helada les azotaba la cara. El capitán Elías, a través de la ventana del puente, dio la orden de acercarse. Era una maniobra de alto riesgo. El gigante segundo debía posicionarse lo suficientemente cerca de la sirena de cobre para lanzar una línea de remolque, pero no tan cerca como para que el violento vaivén de la goleta la golpeara y la destrozara. A través de las ráfagas de lluvia, los hombres del remolcador pudieron ver la silueta de los pescadores. Eran fantasmas pálidos en la oscuridad, sus rostros desfigurados por el miedo, sus ojos suplicando ayuda. La imagen de esos hombres indefensos se clavó en la conciencia de Elías, añadiendo un peso moral a la ya aplastante presión de la misión. No eran solo dos barcos, eran vidas, sonrisas, familias esperando en tierra firme, y el océano, con una indiferencia cósmica, se negaba a liberarlas. El primer intento de lanzar la línea fue un fracaso catastrófico. Una ola monstruosa golpeó el remolcador, haciéndolo inclinarse sobre un costado, y un marinero, un joven llamado Ricardo, perdió el equilibrio y cayó de rodillas, golpeándose la cabeza contra una de las cajas de seguridad. La tripulación se apresuró a ayudarlo, pero la lección estaba clara. El océano no solo era un enemigo pasivo, era un campo de batalla activo, un terreno donde cada paso en falso tenía consecuencias letales. El rescate, antes de haber empezado, ya había cobrado su primer peaje. El capitán, con la mandíbula tensa, dio la orden de intentarlo de nuevo. ¡Más cerca! ¡A babor!, gritó. El gigante segundo se arrastró por el agua revuelta, su potente motor luchando contra la corriente. Los hombres de cubierta, con una mezcla de pánico y determinación, se prepararon. Finalmente la línea de remolque, una cuerda gruesa y pesada, fue lanzada con éxito, y la tripulación de la goleta, con una explosión de euforia, la amarró al casco con una rapidez febril. Por un momento fugaz, en medio del infierno, la esperanza se había encendido. Elías sintió un alivio fugaz, una exhalación que no había sabido que estaba conteniendo. La conexión entre los dos barcos era un cordón umbilical de vida. La sirena de cobre ya no estaba a la deriva, ahora estaba bajo el control del gigante segundo. Solo tenían que remolcarla de vuelta a puerto. El capitán pensó que lo peor había pasado. No podía estar más equivocado. De pronto,
un ruido, no el estruendo del viento o el rugido de las olas, sino un gemido sordo que vino de las profundidades del océano. En el radar, una mancha de blanco, una onda que crecía a una velocidad imposible. Era una ola canalla, una bestia solitaria y sin nombre, que se había materializado de la nada, una de esas anomalías marinas que se tragan barcos enteros sin dejar rastro. La vieron alzarse del abismo, más alta que la goleta, más alta que el remolcador, una pared de agua negra con la cresta espumosa de un fantasma. El impacto fue un evento apocalíptico. El mundo se convirtió en agua y sonido, un blanco ensordecedor que borraba todo lo que era familiar. El gigante segundo fue arrojado de lado con la fuerza de un martillo, el metal retorciéndose en un lamento prolongado. Elías fue arrojado contra el puente de mando, su cuerpo golpeado por una fuerza ciega. El remolcador navegaba de costado, un juguete roto, en medio del pandemonio, el sonido más terrible de todos, un crujido seco y ensordecedor. La línea de remolque se rompió como un hilo de coser. La conexión se había perdido. Cuando el gigante segundo logró volver a la normalidad, el mundo ya no era el mismo. El agua había barrido la cubierta, el sistema de radio estaba muerto y una luz de alarma parpadeaba frenéticamente en el panel de control, indicando que el motor había sufrido daños graves. Elías se levantó, sintiendo el dolor de una costilla rota, y miró a la cubierta. Era un caos. La barandilla de babor estaba arrancada, y el joven Ricardo, el marinero que se había golpeado la cabeza, yacía inmóvil, su cuerpo bañado por el agua que se arremolinaba. Elías se acercó a él, su corazón latiendo con una lentitud resignada. No había pulso, no había nada. El rescate había cobrado su primera vida, la vida de uno de sus propios hombres. El capitán miró a la oscuridad de la tormenta, buscando la silueta de la sirena de cobre. No había nada. Las luces de la goleta, los desesperados rostros de los pescadores, todo había sido tragado por la noche. Elías se dio cuenta de la verdad, fría y brutal. Habían fallado. No solo habían perdido a la goleta, sino que su propia nave, el gigante segundo, estaba dañada y su tripulación diezmada. La misión de rescate se había convertido en un naufragio. Y ellos, los rescatadores, estaban ahora a la deriva en las manos de la muerte. Capítulo 3. La resaca de la tragedia. El remolcador gigante segundo yacía herido en el mar, un gigante caído. El listado hacia babor era pronunciado, y las cubiertas, barridas por la ola canalla, estaban inundadas con un agua turbia que se arremolinaba. En el puente de mando, el capitán Elías se levantó lentamente, cada movimiento una punzada de dolor agudo en las costillas. La consola de mando parpadeaba con una luz roja siniestra. Los motores habían muerto. La radio, su único cordón umbilical con el mundo exterior, emitía solo estática, un susurro sin sentido en la inmensidad del océano. Los miembros de la tripulación, aturdidos y maltrechos, se levantaban lentamente, sus rostros una mezcla de pánico y shock. Un chorro de agua fría entraba por una grieta en una de las escotillas, goteando con un sonido que amplificaba la desesperación. El capitán Elías, a pesar de sus heridas, se movió entre ellos con una urgencia que no permitía el caos. «José, a la sala de máquinas, rápido», ordenó. «Pedro, comprueba los daños en la cubierta. Y el resto, a la chique». La voz de mando, la única cosa que aún funcionaba, era su última esperanza de orden en el caos. Mientras sus hombres se movían, el capitán se acercó a la barandilla de la cubierta, donde el cuerpo del joven Ricardo yacía inmóvil, bañado por el agua que se arremolinaba. Elías se arrodilló, su rostro un mapa de la agonía. Este chico había confiado en él y ahora era un cadáver. Con un suspiro que le rompió las costillas, cerró los ojos de Ricardo y lo cubrió con un pedazo de lona rota, un sudario improvisado.
No había tiempo para el duelo, pero el peso de esa muerte se clavó en su corazón. Un rescatador había muerto en la misión, y esa era una verdad que lo perseguiría por el resto de su vida, si es que tenía una. Elías miró a la tormenta que aún rugía en la distancia. ¿Dónde estaba la sirena de cobre? Buscó con la mirada, pero la oscuridad y la lluvia le negaron cualquier respuesta. La goleta, con todos sus hombres, se había desvanecido. No había restos, no había gritos, no había nada. Se habían desvanecido por completo, tragados por el mismo abismo que ahora amenazaba con devorar al gigante segundo. La sensación de fracaso era más amarga que la sal del océano. Habían salido a salvar, y en su lugar habían presenciado una masacre. El ingeniero José regresó con el rostro pálido. «Elías, la sala de máquinas está inundada», dijo, su voz temblorosa. «El motor principal está muerto. El agua está subiendo lentamente». Elías asintió, su rostro una máscara de resignación. Eran náufragos. Su misión de rescate había terminado, y su nueva misión, la única que importaba, era sobrevivir. El mar había cobrado su precio, no solo en la goleta, sino en la tripulación del gigante segundo. La lucha por mantenerse a flote fue ardua. Los hombres del gigante segundo, con baldes y bombas manuales, luchaban contra el agua que se filtraba sin cesar. El frío calaba sus huesos, la fatiga les pesaba como un yunque, el ruido del agua chapoteando, el chirrido de las bombas manuales y el crujido del barco moribundo era la única banda sonora de su infierno personal. Elías se movía entre ellos dándoles ánimo, su propia fuerza de voluntad convirtiéndose en el único combustible que los mantenía en pie. En un momento Pedro, el navegante, se detuvo, con la cabeza entre las manos. «Capitán», susurró, «estamos a la deriva. Sin radio, sin motores, nadie sabe dónde estamos». Elías no le respondió, pero la verdad de sus palabras era un peso insoportable. Nadie los estaba buscando a ellos. La goleta era el objetivo del rescate, no el gigante segundo. El rescate había fallado, y en la oscuridad, su propia desaparición pasaría desapercibida. Un rayo de esperanza se encendió cuando Elías, buscando en la cabina de radio, encontró una pequeña caja sellada. Era una radio de emergencia, un transpondedor de señales que se activaba con un interruptor. La cogió en sus manos, sintiendo el peso de la vida que contenía. Era su única forma de pedir ayuda, de gritar en la oscuridad. Con una sensación de alivio fugaz, la puso a salvo en su camarote. El mar, que había rugido con furia, comenzó a calmarse lentamente. La lluvia se convirtió en una llovizna suave, y las olas, aunque todavía grandes, se volvieron más espaciadas. La tormenta se alejaba, dejando atrás el silencio de la destrucción. Pero para los hombres a bordo del gigante segundo, el silencio era más terrible que el rugido de la tormenta. Era el silencio de un cementerio, el silencio de una tumba flotante. Elías se sentó en el puente de mando, exhausto, y miró a su alrededor. Sus hombres, cubiertos de hollín, agua y tristeza, se habían acurrucado en los pasillos, intentando encontrar calor y consuelo. La misión había sido un fracaso, un desastre que había cobrado la vida de un joven y había dejado al resto a la deriva. La lucha por la supervivencia había comenzado, y en la oscuridad de esa noche, solo ellos y sus fantasmas serían los únicos testigos de su calvario. Capítulo 4. El sol de la vergüenza. El amanecer trajo consigo una calma traicionera. La lluvia había cesado, y el cielo, un lienzo gris y desolado, se había abierto para dejar pasar un sol pálido que se reflejaba en las olas lánguidas del mar. Pero para los hombres a bordo del gigante segundo, la luz era una cruel revelación. El casco del remolcador estaba abollado y arañado. La barandilla de babor colgaba de un solo anclaje, como un hueso roto, y la cubierta estaba salpicada con los restos de la batalla, cuerdas rotas, chatarra retorcida y la lona que cubría el cuerpo de Ricardo. Con una solemnidad que contrastaba con el silencio de la mañana,
El capitán Elías y su tripulación se reunieron en la cubierta. Con dolor en el rostro, llevaron el cuerpo de Ricardo al borde del remolcador. Elías, con una voz ronca por el esfuerzo y la emoción, recitó unas palabras sencillas, una despedida que honraba la vida del joven. El cuerpo, envuelto en un sudario de lona y con el peso de unas cadenas para que no flotara, fue arrojado al mar. El chapoteo del cuerpo al hundirse fue un eco final, un recordatorio sombrío de que el océano, a pesar de su calma, seguía siendo un cementerio. El funeral improvisado destrozó el último vestigio de cordura en la tripulación. La adrenalina se había ido, y en su lugar, la realidad del desastre los golpeó como una ola. Pedro, el navegante, se sentó en un rincón de la cabina, sus ojos vacíos, murmurando sin cesar: «No vimos nada, no había nada». Su mente, incapaz de procesar el fracaso del rescate y la muerte de su compañero, se había resquebrajado. La culpa y el miedo eran ahora un veneno que corría por las venas de cada hombre a bordo. Elías, sintiendo el peso de la muerte de Ricardo y el dolor de su tripulación, se aisló en el puente de mando. La soledad de un capitán es un abismo sin fondo, y él se encontraba en la orilla. Tenía que ser fuerte, tenía que ser el faro en la oscuridad, pero su propia alma se había agrietado. Pensó en su esposa, en la promesa de volver. Ahora esa promesa era una mentira que le quemaba los labios. Con un esfuerzo titánico, el capitán se dirigió a la cabina de radio de emergencia. El transpondedor, la única esperanza que les quedaba, se veía como una reliquia. Con manos temblorosas, lo encendió. El aparato emitió un pitido suave, una melodía digital que le dio un alivio fugaz. Repitió el proceso una y otra vez, enviando su señal al vasto vacío. Esperó, su corazón latiendo con una esperanza desesperada. El silencio, solo el eco de su propia señal rebotando en el vacío. Nadie respondió. Con el alma encogida por el frío de la desesperanza, Elías regresó a la cubierta, donde sus hombres, pálidos y exhaustos, lo miraban con ojos que pedían respuestas. Su silencio fue la respuesta más brutal de todas. Estaban solos. A la deriva en la inmensidad del Atlántico, su existencia una nota a pie de página olvidada. El rescate había fallado. Y lo que era peor, nadie lo sabría jamás. Un marinero, buscando en los restos de la cubierta, encontró un pedazo de madera a la deriva. No era un simple tronco, era un pedazo del casco de la sirena de cobre, con la pintura azul desgarrada. Y en la orilla una bota de goma, una bota de pesca, un objeto personal. Elías se acercó a ella, sintiendo una náusea helada. Era un fantasma. Una prueba de la tragedia que se había desarrollado en la oscuridad, un recordatorio de los hombres que había intentado salvar y que ahora dormían en las profundidades. El siguiente paso fue la revisión de los suministros. La bodega de alimentos estaba dañada y el agua salada había contaminado parte de la reserva de agua potable. Tenían comida para una semana, tal vez menos. El agua era una preocupación aún mayor. Elías lo sabía. La sed, el enemigo silencioso de los náufragos, pronto se uniría a la desesperación. La lucha, que había comenzado con una tormenta, ahora se libraría contra la privación y la locura. Elías, en un momento de lucidez desesperada, se dio cuenta de que no podían esperar. No podían quedarse a la deriva, esperando un rescate que no llegaría. Tenía que hacer algo. Su mente, una vez más, se puso a trabajar, buscando una solución en el caos. Decidió que tenían que intentar reparar los motores, no para que volvieran a funcionar a plena potencia, sino para que pudieran moverse, para que tuvieran una dirección, aunque fuera una dirección equivocada. Cualquier cosa era mejor que la resignación a la muerte. El capitán miró a su tripulación, con sus rostros demacrados. Vio en sus ojos el miedo, la desesperación, la culpa, pero también vio un destello de la voluntad de vivir. La tormenta se había ido, pero el mar seguía siendo un desierto hostil.
y el gigante segundo, un ataúd a la deriva, se preparaba para su última y más desesperada batalla, la lucha por la supervivencia, con un capitán roto y una tripulación al borde de la locura. Capítulo 5. El silencio del motor muerto. La sala de máquinas del gigante segundo era una caverna de terror. La oscuridad, rota solo por las tenues luces de emergencia, se mezclaba con el hedor a combustible derramado, a aceite quemado y a un agua salada que salpicaba y se movía al ritmo del barco moribundo. El ingeniero José, con las manos temblorosas y la cara manchada de hollín, trabajaba febrilmente entre los circuitos destrozados y las tuberías rotas. Su mundo, una vez gobernado por la lógica del engranaje y el motor, se había convertido en un caos incomprensible de metal retorcido y electricidad muerta. José, un hombre de pocas palabras, sentía cómo la desesperación lo asfixiaba. Sus manos, que habían reparado cientos de averías, se movían ahora con una inutilidad dolorosa. El daño era demasiado grande. Las conexiones principales estaban hechas pedazos y el motor, el corazón de la nave, estaba inundado y frío. Cada vez que intentaba una nueva conexión, la electricidad fallaba, un recordatorio brutal de que su trabajo era en vano. El orgullo de su profesión se había desvanecido, reemplazado por la vergüenza de un fracaso que significaba la muerte. En la cubierta, el frío y el agotamiento habían pasado factura. Pedro, el navegante, se había encogido en un rincón, murmurando incoherencias. Hablaba con los fantasmas de los hombres de la sirena de cobre con un tono de disculpa, rogándoles que lo perdonaran por no haber podido salvarlos. Su locura era un virus que se esparcía entre los demás marineros, que lo miraban con una mezcla de lástima y terror, temiendo que la cordura fuera la próxima en abandonarlos. Elías, en el puente, tenía un recuerdo vívido de una tormenta de su juventud. Una vez, un generador auxiliar había fallado y habían estado a la deriva durante 2 días. Pero en esa ocasión la radio funcionaba, el casco estaba intacto y la esperanza era un faro. Ahora la radio estaba muerta, el barco herido, y la esperanza era un chiste cruel. Se dio cuenta de que no solo había perdido el barco, sino también la última chispa de confianza que el mar le había permitido tener. La sed, que hasta ahora había sido un enemigo silencioso, se había convertido en un tormento insoportable. Las bocas de los hombres estaban secas, sus labios agrietados. El agua salada, que los rodeaba en una extensión infinita, era un recordatorio constante de su agonía. La desesperación hizo que un joven marinero se acercara al mar con una cantimplora, pero un grito del capitán lo detuvo. Elías lo miró, sintiendo la misma sed que él, y lo miró con la misma dureza con la que el mar miraba al cielo. Después de horas de lucha inútil, el ingeniero José emergió de la sala de máquinas, su rostro una máscara de hollín y derrota. «Capitán», dijo con la voz quebrada, «es inútil. El motor principal está muerto. No hay forma de arreglarlo». Elías cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la noticia. El último fragmento de esperanza, el motor, acababa de morir, y con él su destino se sellaba. Pero Elías no se rindió. «¡José!», gritó, su voz resonando en el silencio. «Aún tenemos el generador auxiliar. Conecta las bombas, las luces, usa el combustible que nos queda». Era un plan de locura, un intento de prolongar una existencia sin sentido. La tripulación lo miró con una mezcla de escepticismo y de respeto. Era una forma de luchar, un intento de no rendirse a la muerte. La moral de la tripulación estaba en un punto crítico. La falla del motor, la locura de Pedro, la desesperación por el agua, la desobediencia se cernía sobre el barco, la idea de un motín flotaba en el aire. El capitán, el hombre de la disciplina y el mando, se dio cuenta de que el orden en un barco no dependía de las reglas, sino de la esperanza, y la esperanza, a bordo del gigante segundo, era una vela que se apagaba. Elías se quedó solo en el puente,
mirando al mar. El sol se ponía, pintando el horizonte con una luz sangrienta que se reflejaba en el agua. La belleza del atardecer era una broma cruel. El mar, que le había dado todo, ahora le robaba todo. Su orgullo, su barco, su tripulación, su vida. Se sentía un fantasma a la deriva, un capitán que había perdido su barco, su tripulación y su alma en la inmensa y solitaria oscuridad del océano. Esa noche, la tripulación se acurrucó en los pasillos con la luz tenue de una lámpara de emergencia como única compañía. El generador auxiliar emitía un sonido suave y constante, un pulso artificial de vida que los mantenía en la agonía de la espera. El motor estaba muerto, la radio muerta, el capitán roto, y en la oscuridad del mar, el gigante segundo era un ataúd flotante, una sombra que se movía sin rumbo, esperando un final que no tardaría en llegar. Capítulo 6. La calma asesina. El sol salió como un verdugo, un disco de fuego que se alzaba sobre un mar que, en un giro de crueldad cósmica, se había vuelto un espejo de un azul profundo e inmaculado. La tormenta, el monstruo que había rugido con dientes de espuma y garras de viento, se había desvanecido, dejando tras de sí un silencio pesado y una calma que era más aterradora que cualquier tempestad. La tripulación del gigante segundo yacía en la cubierta, cuerpos deshidratados y exhaustos, con el rostro protegido de la luz cegadora del sol. La batalla contra la naturaleza había terminado, pero una nueva guerra, lenta y silenciosa, había comenzado. La sed, que hasta ahora había sido una voz en la oscuridad, se había transformado en un grito ensordecedor. Las lenguas de los marineros eran trozos de cuero seco, sus labios, piel agrietada. Cada movimiento era un dolor punzante, cada respiración, una punzada en la garganta. La reserva de agua que les quedaba era un chiste cruel, una botella a medio llenar que el capitán había escondido, un objeto de poder que se había convertido en un veneno de la desesperación. Pedro el navegante se había sumergido por completo en la locura. Se arrastraba por la cubierta, hablando con un fantasma. «Ricardo, ¿ves eso?», murmuraba, señalando las olas. «Los hombres de la sirena de cobre están ahí, esperando que los rescates». Su delirio era contagioso, y los otros marineros, en su estado de debilidad, lo miraban con ojos que se preguntaban si no serían ellos los siguientes en perder la razón. La línea que separaba la realidad del infierno personal se había desdibujado por completo. La inevitable confrontación por el agua llegó con el calor del mediodía. Un joven marinero, con la mirada de un animal sediento, se abalanzó sobre la cantimplora que el capitán tenía escondida. Con la poca fuerza que le quedaba, Elías se puso de pie, su cuerpo un torbellino de dolor. «¡No!», gritó. «¡No te atrevas!». El marinero, su rostro desfigurado por la desesperación, no escuchó. Se abalanzó sobre el capitán, un intento patético de rebelión que fue rápidamente sofocado por la fuerza de Elías. El capitán, con la cantimplora en la mano, se dio cuenta de la verdad más cruda de todas. El poder ya no residía en el mando o en el respeto, sino en la posesión. Él tenía el agua. Él tenía el control. Y en sus manos, la cantimplora no era solo un objeto de supervivencia, sino un símbolo de su nueva y terrible realidad, la de un hombre que se había convertido en el único rey de un pequeño reino de desesperación. En un acto de piedad desesperada, un marinero intentó beber agua de mar. El capitán lo vio y con la poca fuerza que le quedaba, se arrastró por la cubierta y le quitó la botella. «¡No! ¡Esto es muerte!», gritó. El marinero lloraba, sus lágrimas se mezclaban con el sudor y la sal en su rostro. «No puedo más, capitán, no puedo más». Elías lo abrazó, un gesto de consuelo inútil. Sabía que la muerte, que se escondía en el agua salada, era un final mucho más misericordioso que la agonía de la sed. Un punto negro en el horizonte. Un punto que creció lentamente hasta convertirse en un barco de carga.
La tripulación, en un instante de euforia, se puso de pie, sus cuerpos temblando por la emoción. ¡Rescate! ¡Esperanza! Elías, con una mano temblorosa, intentó encender la radio de emergencia. No funcionó. Desesperado, buscó las bengalas. El barco, un fantasma de la esperanza, pasó por la lejanía, dejando tras de sí un rastro de humo y un silencio que era el más cruel de todos. La esperanza, que se había encendido y apagado en un instante, los dejó más destrozados que antes. El gigante segundo flotaba a la deriva, un ataúd de metal bajo el sol ardiente. El mar, tan tranquilo y hermoso, era una ironía cruel, una burla al sufrimiento que los consumía. El sol se alzaba, un recordatorio de que la agonía no tendría fin, de que la noche, con su promesa de frío y oscuridad, era el único consuelo que les quedaba. Elías, en un momento de lucidez, se dio cuenta de la realidad de su destino. No serían rescatados. Su misión había fallado y ahora su muerte, lenta y dolorosa, sería el último acto de su fracaso. Se sentó en el puente, mirando a sus hombres, sus fantasmas. Ya no eran marineros valientes, eran solo la sombra de lo que habían sido. Su lucha, que había comenzado con la esperanza de la supervivencia, ahora se libraría por la dignidad de su muerte. El sol se puso, pintando el horizonte con una luz sangrienta que se reflejaba en el agua. La noche cayó como un manto pesado. El capitán Elías, con la última gota de fuerza, se acurrucó en su silla, su cuerpo temblando por el frío, su mente un torbellino de recuerdos. El mar, un desierto infinito, se había convertido en su tumba, y el gigante segundo, una nave fantasma, se dirigía lentamente hacia la oscuridad, con una tripulación que ya no luchaba por la vida, sino que simplemente esperaba el final. Capítulo 7. La danza de los fantasmas. El cuarto día sobre las aguas tranquilas del Atlántico fue el infierno. El sol, un ojo de fuego sin piedad, había secado la esperanza de la tripulación como el desierto a una gota de agua. Los hombres a bordo del gigante segundo ya no eran marineros, sino espectros errantes, con la piel agrietada por el sol y la sed, los ojos hundidos en cuencas oscuras. El barco, un ataúd metálico a la deriva, era ahora su única realidad, un limbo entre la vida y la muerte. La locura de Pedro, que antes era un mal augurio, se había vuelto un estado colectivo. Los hombres, en su desesperación, empezaron a ver lo que él veía. Alucinaban con un banquete, con mesas llenas de comida y agua fresca que se movían con el vaivén del barco. Murmuraban entre ellos, señalando las olas, convencidos de que los pescadores de la Sirena de Cobre estaban flotando a su lado, esperando que los rescataran. La realidad había sido reemplazada por una pesadilla colectiva, un circo de fantasmas en el que el hambre y la sed eran los directores de la orquesta. El hambre, que había sido una molestia secundaria, se había convertido en un tormento insoportable. Los hombres desesperados empezaron a arrastrarse por el barco, buscando en cada rincón un trozo de comida. Revisaban los compartimentos de las herramientas, hurgaban en la basura, lamiendo la suciedad de las paredes, con la esperanza de encontrar un sabor. Su búsqueda se había vuelto primitiva, animal, una carrera patética por la supervivencia. En un momento de euforia falsa, un joven marinero encontró una lata oxidada en un armario de seguridad. El resto de la tripulación se abalanzó sobre él, con los ojos inyectados de sangre, sus cuerpos temblando por la esperanza. El capitán Elías, con la poca fuerza que le quedaba, se acercó. Abrieron la lata con una pieza de metal. En su interior no había comida, solo un pegote de grasa y óxido, una burla cruel a su desesperación. Los hombres cayeron de rodillas, el silencio de su decepción más fuerte que cualquier grito. Elías, en el puente, luchaba contra sus propios demonios. El rostro de su esposa, Helena, se le aparecía en las ventanas, su imagen destellando entre las nubes. Le hablaba, le sonreía, le ofrecía una copa de agua.
El capitán, en un delirio febril, extendía la mano intentando tocarla, pero su mano solo encontraba el frío y sucio metal del puente. Elías ya no era el capitán. Era un náufrago de su propia cordura, un hombre que luchaba por su alma en el desierto del mar. Entonces, un nuevo peligro, más aterrador que el hambre o la sed, se acercó. Una aleta, negra y silenciosa, se movió bajo la superficie del agua. Luego, otra y otra. Eran los tiburones, los carroñeros del océano que se habían sentido atraídos por el hedor del barco moribundo. Elías, en un momento de lucidez, los vio. Eran sombras de la muerte, testigos de la tragedia que se desarrollaba, esperando pacientemente su turno. La locura de la tripulación se volvió violenta. «Nos trajiste aquí para morir, capitán», gritó uno de los marineros con los ojos inyectados de sangre. «Tú y tu estúpida misión de rescate». La culpa, que había sido un susurro, se convirtió en un grito, y los hombres se miraban con un odio que no sentían por el mar, sino por ellos mismos. La tripulación se había dividido, un motín de fantasmas que se culpaban mutuamente por una tragedia que no era culpa de nadie. Con una fuerza que no sabía que tenía, Elías se puso de pie. «¡Basta!», gritó. «No hay nada de qué culpar. El mar es el que nos quiere muertos, no yo». Su voz, aunque ronca, tenía el peso del mando, de la verdad. Les mostró el bote de agua, el último que les quedaba, con una amarga resignación. «Esto es todo», les dijo. «Solo queda para un sorbo para cada uno. Después, no hay nada». La cruda honestidad de sus palabras silenció a los amotinados. La esperanza había muerto, y la verdad era su única compañera. Uno de los marineros, un hombre que no había hablado en días, se arrastró hasta la proa del barco. Se sentó, mirando al horizonte, con una serenidad que era más aterradora que el pánico. Elías lo miró, sabiendo lo que iba a hacer. No lo detuvo. No había nada que pudiera hacer. Era un acto de rendición, un pacto con el océano. La tripulación lo miró en silencio, sabiendo que la muerte, que antes era una amenaza, ahora era un consuelo. Esa noche, la luna se reflejó en el agua, y los tiburones, sombras danzantes, se movieron en un círculo de muerte. El capitán Elías se acurrucó en el puente, sintiendo el crujido de su barco moribundo, el eco de los fantasmas que lo habitaban. La lucha había terminado. El gigante segundo era un ataúd, y sus tripulantes, sus almas, estaban a punto de embarcarse en un viaje del que no había regreso. Capítulo 8. El último acto de un capitán. El quinto amanecer sobre el mar fue una burla. El sol, implacable, se alzó sobre el horizonte, pintando las aguas de un color anaranjado que parecía sangre. El aire, pesado y sin viento, era un horno que cocinaba la agonía de la tripulación. Los hombres, que antes eran marineros, eran ahora solo la sombra de lo que fueron, sus cuerpos un lienzo de piel agrietada y sed insoportable. Y en la oscuridad bajo el barco, las sombras de los tiburones, los carroñeros del océano, se movían sin cesar, una amenaza constante que no los dejaba dormir. En un momento de lucidez que se negaba a abandonarlo, el capitán Elías tomó una decisión desesperada. No podían quedarse en el gigante segundo. La nave se hundía lentamente, el casco gemía con una canción de muerte. Elías reunió a los hombres que aún le quedaban, sus rostros una mezcla de locura y resignación. «No podemos quedarnos», les dijo, su voz ronca por la falta de agua. «Tenemos que construir una balsa con lo que nos queda, una balsa que nos dé una oportunidad, por pequeña que sea». Pero la tripulación, en su estado de delirio, se negó. «Es una trampa», gritó uno de los marineros, con los ojos inyectados de sangre. «Nos quieres muertos, capitán». Se abalanzaron sobre él, una insurrección patética de cuerpos debilitados. Elías, con una fuerza que sacó de las últimas reservas de su alma, los contuvo. «Esto es una orden», gritó. «Es nuestra única oportunidad».
Su voz, aunque temblorosa, tenía el peso del mando, de la verdad. Los hombres a regañadientes cedieron. Sus miradas una mezcla de desconfianza y de una débil esperanza. Elías sabía que no todos podrían ir en la balsa. Tomó una decisión brutal. El hombre que se había rendido y el que había intentado amotinarse se quedarían. Era una elección terrible, pero una que la lógica de la supervivencia exigía. Elías le entregó sus efectos personales a Pedro, el navegante, ahora el más lúcido de los hombres que se irían. «Si vuelves», le dijo, su voz un susurro, «dale esto a mi esposa y dile que la amé». La construcción de la balsa fue un acto de desesperación. Usaron restos de madera, lona y cuerdas rotas que encontraron entre los escombros. Sus manos, agrietadas y ensangrentadas, se movían sin cesar, un último acto de voluntad. La balsa era un objeto frágil, apenas lo suficiente para mantener a flote a 3 hombres. Era un ataúd de madera, pero era su única oportunidad. Con el último rayo de luz del sol, Elías reunió a la tripulación restante. Les habló de la verdad, de su fracaso en la misión de rescate, de su responsabilidad en el desastre. No les dio palabras de esperanza vacías, sino la cruda realidad. «He fallado», les dijo, «y lo siento, pero su lucha no ha terminado, aún hay una oportunidad». Sus palabras eran un adiós, la confesión de un capitán que había perdido su barco, pero que aún tenía la dignidad de enviar a sus hombres a un último viaje. El lanzamiento de la balsa fue un evento de terror. Los hombres, con la poca fuerza que les quedaba, luchaban contra las olas, sus ojos fijos en las sombras que se movían bajo el agua. Los tiburones, sintiendo el peligro, se acercaron, su presencia una promesa de muerte. Con un último empujón, la balsa se deslizó sobre el agua, un objeto frágil que se alejaba lentamente del barco moribundo. Elías los miró, con el corazón encogido por el miedo y la esperanza, sabiendo que su destino ya no estaba en sus manos. La balsa se alejó, una mancha oscura en la inmensidad del océano. Los hombres que se quedaron en el barco miraron a la balsa, sus ojos llenos de envidia, de miedo, de una resignación silenciosa. Se sabían condenados. El gigante segundo era su tumba, y el capitán, su único compañero en la muerte, los miraba con una expresión de dolor que no se iría. Elías se sentó solo en el puente, el eco de los gritos de los marineros que se iban resonando en sus oídos. Miró al mar, el mismo mar que había amado toda su vida, y se sintió en paz. Había hecho todo lo que podía. Había salvado a algunos, había perdido a otros, pero en su alma la culpa de su fracaso había sido reemplazada por una serenidad extraña. Se dio cuenta de que su misión no era la de un capitán, sino la de un hombre que tenía que hacer lo correcto. La balsa desapareció en el horizonte, una pequeña luz que se desvanecía lentamente en la inmensa oscuridad del mar. Y el gigante segundo, un ataúd flotante, se quedó solo, con un capitán que había perdido su barco, su tripulación y su vida, pero que en la quietud de esa noche había encontrado una paz que el mar nunca le había dado. Capítulo 9. El viaje de los muertos vivos. La balsa, un amasijo de madera y lona, era un islote de desesperación en la inmensidad del océano. Los 3 hombres a bordo, los últimos náufragos del gigante segundo, se acurrucaban en el pequeño espacio, sus cuerpos temblando por el frío de la noche y el dolor de la sed. La vida en la balsa era una existencia de terror y de resignación. La única pared que los separaba de la muerte era la frágil madera de su ataúd flotante, y bajo ellos, las sombras de los tiburones se movían sin cesar, sus promesas de muerte, una constante en la oscuridad. Pedro, el navegante, se había sumergido en un delirio febril. Sus ojos, enrojecidos y vacíos, miraban al mar como si estuviera viendo un cuadro. Hablaba de la sirena de cobre, de sus fantasmas, de cómo el capitán Elías era un traidor que los había abandonado. La ira y el miedo de Pedro
eran el único combustible que le quedaba, un fuego que lo consumía por dentro. El joven marinero, en un estado de letargo, solo gemía, su cuerpo una cáscara vacía, su mente un desierto. El ingeniero José, un hombre de lógica y números, se había convertido en el líder de la balsa. Su liderazgo no era de la ambición, sino de la desesperación. Él era el único que tenía algo de cordura, y en sus manos la balsa era un problema mecánico que debía resolver. Racionaba el agua, un sorbo patético para cada uno, y racionaba el dolor. La única cosa que les quedaba era un líder que no había elegido su papel, un hombre que se aferraba a la lógica en un mundo de locura. Una nueva tormenta, no tan brutal como la primera, se acercó con el rugido de un tren. La balsa, un objeto frágil, fue azotada por las olas, un juguete en la mano de un gigante. La lona que cubría sus cuerpos fue arrancada y sus pocas provisiones, los últimos trozos de pan seco y la cantimplora de agua, se perdieron en el mar. El joven marinero, debilitado por la sed, no pudo aguantar el golpe de una ola y fue arrastrado al mar. Sus gritos se perdieron en el rugido del viento y los tiburones se movieron, sus aletas desapareciendo en la oscuridad. La tormenta pasó, dejando tras de sí un silencio más pesado que el anterior. La balsa flotaba a la deriva, un objeto roto y sin vida. Pedro, el navegante, se sentó en silencio, sus ojos fijos en la oscuridad. El joven marinero se había ido, y José, el ingeniero, se sentó, su cuerpo una cáscara vacía, su mente un torbellino de culpa. Eran dos fantasmas en un mar de muerte. En un momento de lucidez, Pedro, el navegante, se volvió a José. «No estamos en una balsa», dijo con una voz extraña. «Estamos en el Sirena de Cobre. El capitán Elías nos salvó. Estamos volviendo a casa». Su delirio era un velo que lo protegía del dolor, una mentira que era más real que la verdad. José lo miró, su corazón roto por la piedad. Sabía que la mente de Pedro se había roto por completo. Un rayo de sol se filtró entre las nubes y en el horizonte una mancha de metal. José, con los ojos casi ciegos por el sol, no lo vio, pero Pedro sí. «Mira, capitán, es el puerto». Su grito, lleno de una alegría delirante, hizo que José se volviera. La mancha de metal se hizo más grande, un barco de carga que se acercaba lentamente, como un fantasma. Con una última chispa de esperanza, José se puso de pie, su cuerpo temblando. Intentó gritar, pero su garganta era un desierto. Se quitó la camiseta, un trapo sucio, y la ondeó en el aire, con la esperanza de que los vieran. El barco se acercaba, un gigante de metal que parecía indiferente a su presencia. José gritaba, con un sonido que no era una palabra, sino un grito de agonía, una campana, un sonido metálico que resonó en el aire. El barco se detuvo, y en la cubierta, una figura, un hombre con binoculares, los miraba. José se sintió un fantasma. El hombre bajó sus binoculares y la figura de un oficial, un hombre con un uniforme blanco, se abalanzó sobre él. «¡Los vemos! ¡A la balsa! ¡A la balsa!». Los gritos de la tripulación de rescate eran el sonido más hermoso que José había escuchado en su vida. La balsa se acercó al barco. Un hombre con una barba incipiente, un marinero, los miró, con el rostro pálido por el shock. Dos cuerpos, dos fantasmas, fueron subidos al barco. José, con los ojos cerrados, sintió un chorro de agua en su rostro, un chorro de vida que lo hacía temblar. El viaje había terminado, habían sobrevivido. Pero en su mente, el recuerdo de sus compañeros muertos, de la tripulación del Sirena de Cobre, de su capitán, Elías, era una herida que nunca se cerraría. Capítulo 10. El guardián de una tragedia. El rescate no fue una celebración, sino una resurrección. En el vientre del barco que los había salvado, José, el ingeniero, y Pedro, el navegante, se acurrucaron en camas calientes, sus cuerpos temblando por el choque y el frío. La tripulación del barco de rescate, con una amabilidad silenciosa, les ofrecía agua, comida y mantas,
Pero el miedo no se iba. La mente de José, que había luchado por la lógica, se negaba a aceptar que estaba a salvo. La calidez del camarote era una burla a los días que había pasado en el frío de la balsa. Pedro, en su delirio, creía que estaba en un hospital. Hablaba de su familia, de su vida, de un futuro que no tendría. El capitán nos salvó, murmuraba. Él siempre nos salva. La ironía de sus palabras le rompió el corazón a José. Pedro había sobrevivido al océano, pero no había sobrevivido a la locura. Murió esa noche, en la tranquilidad de una cama caliente, una víctima de la sed y el terror que se había quedado grabado en su mente. José era ahora el único testigo de la tragedia. José se sentó en el comedor del barco, mirando el plato de comida que tenía delante, incapaz de comer. El capitán del barco de rescate, un hombre de edad avanzada y de voz suave, se sentó a su lado. Le preguntó qué había pasado. José, con la voz temblorosa, le contó la historia. Le habló de la llamada de socorro, de la ola canalla, de la muerte de Ricardo. Le habló de la locura de Pedro, de la desesperación, de la balsa, y le habló del capitán Elías, de su última orden, de su sacrificio. La historia de José resonó en el comedor. El capitán lo escuchaba con una solemnidad silenciosa, su rostro un mapa de la tristeza. Cuando José terminó de hablar, el capitán no dijo nada, solo le dio un apretón en el hombro. En ese gesto, José vio el dolor y el respeto, el dolor por los hombres que se habían perdido y el respeto por el capitán que había dado su vida por la de ellos. El barco de rescate se acercó al puerto. El sol de la mañana brillaba sobre las aguas tranquilas y en el muelle las familias de los marineros del Gigante Segundo esperaban, sus rostros una mezcla de esperanza y de terror. El rostro de la mujer de Elías, Elena, era el que más le dolía. José se preparó para el doloroso acto de ser el mensajero de la tragedia, de tener que decir la verdad que el mar había escondido. Con el corazón encogido, José se acercó a Elena. Ella lo miró con la esperanza en los ojos, esperando noticias de su marido. José le entregó los efectos personales de Elías, su cartera, un reloj y un pequeño relicario con una foto de ella y su hija. Elías nos dio esto, le dijo, su voz un susurro. Él se quedó para darnos una oportunidad. Él nos salvó. Las lágrimas de Elena cayeron, un río de dolor que lo envolvía todo. La historia de José fue la única que se supo de la tragedia. Se convirtió en el guardián de un secreto, el testigo de un sacrificio. No había cámaras, no había titulares. Solo había la verdad, una historia contada en una sala de estar, a la familia que había perdido a su padre y a su marido. José se dio cuenta de que su misión no era la de sobrevivir, sino la de ser la memoria de los que se habían ido. La vida de José nunca volvió a ser la misma. El mar, que había sido su pasión, se había convertido en su enemigo. Las noches sin dormir, las pesadillas de la balsa, la sed, el miedo. El fantasma de Pedro, el navegante, lo perseguía, y la voz de Elías, el capitán, resonaba en su cabeza. José, el ingeniero, se había convertido en un hombre que había visto el infierno y que ahora tenía que vivir con sus fantasmas. En un momento de soledad, José se paró en un muelle mirando las olas. El mar, en toda su inmensidad, parecía tranquilo, pero él sabía la verdad. Era un depredador, un monstruo que esperaba pacientemente su oportunidad. No había perdón en el mar, no había piedad. Había solo la promesa de la muerte y la promesa de un silencio eterno. José se dio cuenta de que la vida que tenía ahora no era suya. Era la vida que el capitán Elías le había dado, la vida que sus compañeros habían perdido. Su misión no era la de vivir por sí mismo, sino la de vivir por ellos. La historia de la goleta Sirena de Cobre, del remolcador Gigante Segundo, del capitán que se quedó atrás, era una historia que debía ser contada. Y él, el guardián de una tragedia, era el único que podía contarla.
Y así, el relato de la misión del gigante segundo nos deja con un sabor amargo. Es una historia de la crueldad del mar, de la furia de una tormenta que no estaba en las cartas y de cómo la esperanza, a veces, puede ser un veneno lento que nos lleva a la muerte. Pero es también la historia de la valentía de unos hombres que se arriesgaron por salvar a otros, y del sacrificio de un capitán que, al fallar en su misión, encontró en su último acto de desesperación el verdadero sentido del honor. La narrativa de José, el único sobreviviente, nos muestra el precio que se paga por la supervivencia, un precio que no se mide en monedas, sino en la paz de la mente y la carga de los recuerdos. El mar, en su infinita crueldad, le había dado la vida, pero también le había robado el alma, dejándolo como el único guardián de una tragedia que se ha perdido en la memoria. Si esta historia de sacrificio y de supervivencia te ha conmovido, por favor, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Coméntanos desde qué país y ciudad nos estás viendo. Nos vemos en el próximo relato, donde las sombras del pasado se vuelven a alzar.